Más de 8 millones de niños alemanes fueron transformados en soldados fanáticos de una ideología genocida. No mediante violencia directa, sino a través de escuelas, juegos, canciones y ceremonias diseñadas para destruir su capacidad de pensar críticamente. En menos de 12 años, el régimen nazi convirtió a una generación completa en instrumentos ciegos de destrucción. El adoctrinamiento comenzaba a los 6 años y no terminaba nunca. Los niños juraban lealtad eterna a Hitler, memorizaban propaganda racial como verdad científica y aprendían que denunciar a sus propios padres era un acto de heroísmo. Para 1939, millones de jóvenes consideraban natural el odio, glorioso el sacrificio y sagrada la obediencia absoluta. No recordaban otra realidad: las juventudes hitlerianas, la máquina de adoctrinamiento masivo. La organización que más profundamente marcó a la juventud alemana tuvo orígenes modestos. Fundada en 1926, con apenas unos cientos de miembros, las juventudes hitlerianas crecieron exponencialmente tras la llegada de Hitler al poder. En 1933, la organización contaba con 100.000 jóvenes. Para 1935, ese número había ascendido a 3,5 millones. Pero la verdadera transformación ocurrió en diciembre de 1936, cuando una ley convirtió la membresía en obligatoria para todos los jóvenes alemanes entre 10 y 18 años. Al frente de esta expansión masiva se encontraba Baldur von Schirach, nombrado líder de la Juventud del Reich a los 23 años. Schirach comprendía que la lealtad juvenil no se ganaba mediante coerción exclusivamente, sino creando una estructura que ofreciera sentido de pertenencia, aventura y propósito. Las juventudes hitlerianas se organizaron como un ejército, con jerarquías claras que permitían a los jóvenes ascender desde simples miembros hasta posiciones de liderazgo sobre sus pares. Esta estructura piramidal generaba competencia interna y fomentaba la ambición de poder desde edades tempranas. Los niños comenzaban su integración al sistema a los 6 años en el Pimpfe, una etapa preparatoria donde aprendían canciones nazis, memorizaban consignas del partido y participaban en juegos competitivos diseñados para identificar a los más fuertes y agresivos. A los 10 años ingresaban formalmente al Deutsches Jungvolk, el pueblo joven alemán, donde el entrenamiento se intensificaba dramáticamente. Las actividades recreativas se mezclaban con instrucción militar básica, marchas forzadas de 20 kilómetros con equipo completo, orientación nocturna en bosques, ejercicios de supervivencia en condiciones extremas. La ceremonia de iniciación al Jungvolk representaba un momento crucial. Tras meses de preparación, los aspirantes debían superar pruebas físicas rigurosas: correr 60 metros en 12 segundos, saltar desde plataformas de 2,5 metros, completar una marcha de 1 día y medio con provisiones mínimas. Aquellos que fallaban enfrentaban humillación pública y rechazo social. Los exitosos participaban en ceremonias nocturnas iluminadas por antorchas, donde juraban lealtad eterna a Adolf Hitler, prometiendo estar dispuestos a dar sus vidas por el Führer en cualquier momento. A los 14 años, los jóvenes ingresaban a las juventudes hitlerianas propiamente dichas. El entrenamiento alcanzaba niveles de intensidad militar completa. Los muchachos aprendían a manejar rifles y pistolas, practicaban lanzamiento de granadas de mano, estudiaban tácticas de combate básicas y navegación con mapas militares. Los fines de semana y vacaciones se dedicaban a campamentos que simulaban condiciones de combate real. Durante estas sesiones intensivas, los jóvenes pasaban días enteros expuestos a los elementos, dormían en tiendas precarias, comían raciones escasas y participaban en ejercicios que deliberadamente los llevaban al límite de la resistencia física. El adoctrinamiento no era exclusivamente físico. Cada actividad venía acompañada de instrucción ideológica constante. Los líderes juveniles explicaban que estas pruebas fortalecían la raza aria, eliminando a los débiles y templando a los fuertes. Las marchas forzadas se presentaban como preparación para futuras conquistas territoriales.
los ejercicios de supervivencia enseñaban autosuficiencia para cuando los jóvenes colonizaran territorios eslavos en el este. Cada golpe, cada dolor, cada momento de agotamiento extremo se reinterpretaba como sacrificio necesario por el Reich de los 1000 años. La Bund Deutscher Mädel, la Liga de Muchachas Alemanas, adoctrinaba a las jóvenes con propósitos distintos, pero igualmente totalitarios. Mientras los muchachos se preparaban como soldados, las muchachas aprendían su destino como madres de futuros guerreros arios. El entrenamiento enfatizaba gimnasia y atletismo para desarrollar cuerpos saludables capaces de embarazos múltiples. Las lecciones de economía doméstica se mezclaban con instrucción sobre pureza racial y la importancia de seleccionar parejas genéticamente superiores. Las muchachas memorizaban las leyes de Nuremberg, aprendían a identificar características raciales judías y recibían adoctrinamiento sobre el peligro que representaba la mezcla racial. Los campamentos de verano representaban el punto culminante del adoctrinamiento anual. Durante semanas, lejos de cualquier influencia familiar moderadora, los jóvenes vivían en un ambiente de total inmersión nazi. Los días comenzaban a las 5 de la mañana con izamiento de banderas y cantos al Führer. Las actividades se sucedían sin descanso: marchas, ejercicios, competencias atléticas, clases ideológicas, ceremonias nocturnas. Los líderes adultos vigilaban constantemente el comportamiento de cada joven, identificando a aquellos que mostraban entusiasmo excepcional o, por el contrario, signos de duda o resistencia. El sistema de castigos revelaba la crueldad inherente al adoctrinamiento. Los jóvenes que mostraban debilidad física enfrentaban humillaciones diseñadas para quebrar su autoestima. Aquellos que cuestionaban la doctrina nazi eran denunciados públicamente como traidores. Los castigos físicos eran brutales: golpizas colectivas, exposición prolongada al frío o calor extremo, privación de alimentos. El objetivo era crear una mentalidad de manada donde la disidencia individual resultara impensable. La efectividad del sistema radicaba en su capacidad para satisfacer necesidades psicológicas profundas de los adolescentes. Las juventudes hitlerianas ofrecían aventura, camaradería, estructura clara, sentido de propósito y la ilusión de importancia histórica. Para jóvenes creciendo en la inestabilidad económica de la posguerra, la organización prometía certeza y poder. Los uniformes otorgaban identidad visible. Las jerarquías permitían ascenso basado en mérito. Las ceremonias grandiosas generaban experiencias emocionales intensas que los jóvenes asociaban con significado trascendente. Para 1939, las juventudes hitlerianas habían absorbido o eliminado todas las organizaciones juveniles alternativas en Alemania: grupos scouts, asociaciones católicas, clubes deportivos independientes. Todos fueron disueltos o integrados forzosamente. Las autoridades comenzaron a negar acceso a educación superior y oportunidades laborales a familias cuyos hijos no participaban. La presión social sobre los no miembros se volvió insoportable. Niños de 10 años denunciaban a compañeros que no asistían a reuniones. Maestros interrogaban sobre ausencias. Vecinos reportaban familias resistentes. Al estallar la guerra en septiembre de 1939, Baldur von Schirach había cumplido su misión. 8 millones de jóvenes alemanes habían sido moldeados según principios nacionalsocialistas. Una generación entera consideraba normal el militarismo, natural la supremacía racial y sagrada la figura de Adolf Hitler. Estos jóvenes no recordaban una Alemania anterior al nazismo. Para ellos, las juventudes hitlerianas no representaban adoctrinamiento, sino la única realidad que habían conocido: la nazificación del sistema educativo, convirtiendo aulas en cuarteles. La transformación del sistema educativo alemán comenzó con una purga masiva e implacable. Entre 1933 y 1935, más de 30.000 maestros fueron despedidos de sus puestos. Algunos eran judíos, otros tenían afiliaciones políticas inaceptables para el régimen. Muchos
simplemente habían expresado dudas sobre el nacionalsocialismo. Los criterios de selección eran claros. La competencia académica resultaba secundaria frente a la lealtad ideológica. Un maestro mediocre pero fanáticamente nazi servía mejor al régimen que un educador brillante con reservas sobre Hitler. El nacionalsocialista Lehrerbund, la Liga de Maestros Nacionalsocialistas, asumió el control total sobre quién podía enseñar en Alemania. Todo profesor debía afiliarse a esta organización y demostrar compromiso activo con la causa nazi. Los maestros asistían a campos de entrenamiento ideológico donde aprendían no metodologías pedagógicas, sino técnicas de propaganda. Se esperaba que cada educador fuera primero un soldado político y solo secundariamente un instructor académico. Las evaluaciones de desempeño medían la capacidad del maestro para inculcar fanatismo nacionalsocialista, no para desarrollar pensamiento crítico. La reescritura de materiales educativos alcanzó niveles de perversión difíciles de comprender. Los libros de matemáticas incorporaban problemas diseñados para normalizar el genocidio. Un problema típico preguntaba: un enfermo mental cuesta al Estado 4 marcos diarios, un lisiado 5 marcos y medio, un criminal 3 marcos. En una institución hay 1.500 enfermos mentales, 900 lisiados y 300 criminales. ¿Cuánto ahorra el Estado si estas personas son eliminadas? Niños de 10 años aprendían aritmética mediante ejercicios que presentaban el asesinato masivo como solución lógica a problemas económicos. La biología se transformó completamente en pseudociencia racial. Los estudiantes dedicaban semanas enteras a medir cráneos, clasificar tipos de cabello, estudiar formas de narices. Aprendían a identificar características supuestamente judías, eslavas, gitanas. Los libros de texto presentaban fotografías de personas de distintas etnias con descripciones que atribuían rasgos morales a características físicas. Los judíos eran inherentemente mentirosos, los eslavos naturalmente inferiores intelectualmente, los africanos apenas superiores a animales. Estas no eran opiniones debatibles, sino hechos científicos que los estudiantes debían memorizar para aprobar exámenes. La historia fue quizás la disciplina más brutalmente distorsionada. Los libros de texto presentaban la historia alemana como una narrativa continua de victimización por enemigos externos y traición interna. La Primera Guerra Mundial no se había perdido militarmente, sino por la puñalada por la espada de judíos y comunistas. La República de Weimar representaba humillación nacional causada por conspiraciones judías internacionales. El Tratado de Versalles era un crimen contra el pueblo alemán que justificaba cualquier acción para restaurar el honor nacional. Los estudiantes aprendían que la guerra no era una calamidad a evitar, sino una prueba noble de la vitalidad racial. Nuevas asignaturas obligatorias completaban la transformación curricular. Ciencia racial se convirtió en materia central, donde estudiantes de 12 años estudiaban las supuestas diferencias genéticas entre razas. Estudios de herencia enseñaba principios eugenésicos, la importancia de evitar reproducción con individuos inferiores, la necesidad de esterilizar a enfermos mentales y discapacitados, el deber de cada alemán de contribuir al mejoramiento racial. Educación ideológica consistía en memorización directa de textos de Hitler, especialmente pasajes de Mein Kampf, que se estudiaba con la reverencia tradicionalmente reservada para textos religiosos. El tiempo dedicado a educación académica tradicional se redujo dramáticamente. Las horas semanales de alemán, matemáticas, ciencias y lenguas extranjeras disminuyeron constantemente mientras aumentaban las dedicadas a educación física y entrenamiento militar. Para 1938, los estudiantes varones pasaban 5 horas diarias en actividades físicas y solo 3 en instrucción académica. El Reich necesitaba cuerpos fuertes y mentes obedientes, no intelectuales críticos. Las escuelas Adolf Hitler, también conocidas como nápolas, representaban el ideal educativo nazi llevado a su expresión máxima. Estas instituciones élite, establecidas en castillos y mansiones confiscadas,
seleccionaban estudiantes basándose en pureza racial, aptitud física y fanatismo ideológico. El día típico en una nápola comenzaba a las 5 de la mañana con ejercicios extenuantes. Los estudiantes comían raciones deliberadamente insuficientes para fortalecer el carácter. Las clases académicas eran mínimas, enfocándose casi exclusivamente en historia militar, geografía estratégica y doctrina nazi. Los estudiantes aprendían equitación, esgrima, tiro y vuelo en planeadores. Las duchas eran exclusivamente con agua helada. Los castigos por debilidad o desobediencia incluían palizas severas administradas por estudiantes mayores. Los estudiantes judíos que aún permanecían en escuelas públicas hasta las leyes de Nuremberg de 1935 enfrentaron humillaciones sistemáticas diseñadas para quebrarlos psicológicamente. Los maestros los señalaban en clase como ejemplos de inferioridad racial. Sus compañeros recibían instrucción explícita de no socializar con ellos. Durante lecciones de ciencia racial, niños judíos eran forzados a pararse al frente del aula mientras el profesor señalaba sus supuestas características raciales inferiores. Estudiantes judíos reportaron casos donde maestros los obligaban a leer en voz alta pasajes antisemitas de libros de texto, incluyendo descripciones de judíos como parásitos, ratas y enfermedades. Julius Streicher, editor del periódico antisemita Der Stürmer, creó versiones especiales de su publicación diseñadas específicamente para audiencias infantiles. Der Stiftumer presentaba caricaturas grotescas de judíos con narices exageradas, cuerpos deformes y expresiones malévolas. Las historias narraban supuestos crímenes judíos contra niños alemanes, secuestros, asesinatos rituales, envenenamientos. Un número especial afirmaba que judíos usaban sangre de niños cristianos para hacer pan de Pascua. Estas publicaciones se distribuían gratuitamente en escuelas y se incorporaban formalmente al currículo en muchas instituciones. Los maestros que intentaron resistir la nazificación enfrentaron consecuencias devastadoras. Elisabeth Schmitz, profesora protestante en Berlín, escribió en 1935 un memorando detallado documentando los abusos contra estudiantes judíos en su escuela. Fue despedida inmediatamente y sometida a vigilancia constante de la Gestapo. Friedrich Rust, director de escuela en Hamburgo, se negó a implementar el currículo racial y permitió que estudiantes judíos continuaran participando normalmente. Fue arrestado en 1938 y enviado a un campo de concentración, donde murió 6 meses después. La disidencia educativa era traición punible con la destrucción de carreras y vidas. Para 1939, una generación completa de niños alemanes había crecido sin acceso a educación real. Habían aprendido aritmética mediante problemas sobre exterminación de indeseables. Habían estudiado biología que presentaba el racismo como ciencia. Habían memorizado historias que justificaban agresión militar. Habían pasado más tiempo marchando que leyendo. El sistema educativo alemán, una vez reconocido mundialmente por su excelencia, se había transformado en una fábrica de fanatismo que producía jóvenes intelectualmente empobrecidos, pero ideológicamente puros, incapaces de pensamiento crítico, pero perfectamente preparados para servir como instrumentos de un Estado genocida. Propaganda infantil, envenenando mentes desde la cuna. Joseph Goebbels comprendía una verdad fundamental sobre la propaganda efectiva. Debía comenzar antes de que los niños desarrollaran capacidad de pensamiento crítico. El Ministerio de Propaganda diseñó una campaña multimedia masiva específicamente dirigida a moldear las mentes infantiles desde la más temprana edad. Esta campaña no se limitaba a mensajes políticos obvios, sino que penetraba cada aspecto de la cultura infantil, transformando cuentos, juguetes, canciones y entretenimiento en vehículos de adoctrinamiento. El libro infantil Der Giftpilz, El hongo venenoso, publicado en 1938 por Julius Streicher, ejemplificaba la perversión de la literatura infantil. El título mismo establecía la metáfora central:
Así como hongos venenosos se disfrazan entre hongos comestibles, los judíos se ocultan entre alemanes para envenenar a la sociedad. El libro contenía 17 historias cortas, cada una ilustrada con dibujos que presentaban a judíos con narices grotescamente largas, barbas sucias, cuerpos encorvados y expresiones malévolas. Una historia narraba cómo una madre alemana enseñaba a su hija a identificar judíos observando sus características físicas. Otra describía a un judío intentando seducir a una niña aria para contaminar su sangre. Una tercera mostraba a un profesor judío molestando sexualmente a estudiantes. Cada historia concluía con la misma lección: los judíos eran enemigos mortales que debían ser evitados y eventualmente eliminados. Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. No confíes en ningún zorro, en el brezal verde, ni en ningún judío bajo juramento, representaba otro ejemplo de literatura infantil envenenada. Publicado en 1936, este libro combinaba rimas pegajosas con ilustraciones coloridas que presentaban escenas de supuesta perfidia judía. Una página mostraba a un comerciante judío vendiendo mercancía defectuosa a alemanes ingenuos. Otra ilustraba a un médico judío envenenando pacientes arios. El libro fue distribuido masivamente en escuelas primarias y se convirtió en lectura obligatoria para niños de 6 a 10 años. Los maestros utilizaban sus historias como base para lecciones donde los estudiantes identificaban características judías en fotografías y aprendían a desconfiar de vecinos judíos. La producción cinematográfica dirigida a jóvenes combinaba entretenimiento con adoctrinamiento sutil pero efectivo. Hitlerjunge Quex, estrenada en 1933, narraba la historia de Heini Völker, un adolescente que abandona a su familia comunista para unirse a las juventudes hitlerianas. La película mostraba comunistas como criminales violentos que golpeaban a Heini y asesinaban niños. Los miembros de las juventudes hitlerianas aparecían como héroes nobles, cantando canciones inspiradoras mientras marchaban por calles ordenadas. El clímax llegaba cuando Heini moría apuñalado por comunistas mientras distribuía propaganda nazi, convirtiéndose en mártir. La película terminaba con miles de jóvenes nazis marchando sobre su tumba mientras la voz del Führer proclamaba la victoria eterna del nacionalsocialismo. Estudiantes de toda Alemania fueron llevados obligatoriamente a ver esta película, y muchos reportaron haber salido del cine deseando emular el sacrificio de Heini. Jud Süß, aunque dirigida a audiencias adultas, se proyectó también para adolescentes mayores con el propósito explícito de generar odio visceral hacia judíos. La película presentaba a Joseph Süß Oppenheimer, financiero judío del siglo XVIII, como un monstruo que violaba mujeres arias, robaba al Estado y conspiraba para destruir Alemania. Las escenas estaban diseñadas para provocar repulsión física: judíos barbudos comiendo ruidosamente, negociando dinero con gestos exagerados, mirando con lujuria a mujeres alemanas. El clímax mostraba el ahorcamiento de Süß mientras multitudes alemanas celebraban. Heinrich Himmler ordenó que todos los miembros de las SS y la policía vieran la película. Muchos perpetradores del Holocausto citaron posteriormente esta película como factor que intensificó su antisemitismo. La radio juvenil nazi operaba diariamente con programación diseñada específicamente para diferentes grupos de edad. Los programas para niños de 6 a 10 años presentaban cuentos de hadas reinterpretados, donde príncipes arios vencían dragones que representaban judíos. Las historias de aventuras para adolescentes glorificaban batallas históricas alemanas, enfatizando la valentía de soldados que morían por la patria. Los dramatizados radiofónicos recreaban momentos de la historia del partido nazi, presentando a Hitler como salvador de Alemania. Entre programas, coros infantiles cantaban himnos nazis con arreglos musicales pegajosos, diseñados para implantarse en las mentes jóvenes. Los niños memorizaban estas canciones sin esfuerzo consciente, repitiendo letras sobre conquista, sacrificio y supremacía racial. Los juguetes infantiles reflejaban y reforzaban la militarización de la infancia alemana.
Las tiendas de juguetes vendían soldados de plomo vestidos con uniformes SS perfectamente detallados. Los sets incluían figuras de prisioneros para que los niños escenificaran ejecuciones. Los tanques de juguete llevaban insignias auténticas de divisiones Panzer. Los aviones modelo reproducían bombarderos Stuka con precisión técnica. Las muñecas para niñas representaban exclusivamente ideales arios: cabello rubio, ojos azules, rasgos nórdicos. Los fabricantes producían muñecas vestidas con uniformes de las juventudes hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas. Paralelamente, circulaban caricaturas grotescas de muñecas con narices exageradas, etiquetadas explícitamente como judías, diseñadas para enseñar a las niñas a reconocer y rechazar la inferioridad racial. Los juegos de mesa completaban la militarización del tiempo de recreo. Juden raus, judíos fuera, lanzado en 1938, desafiaba a jugadores a capturar fichas que representaban judíos y expulsarlas de la ciudad hacia Palestina. El jugador que expulsaba más judíos ganaba. Bombers over England permitía a niños simular bombardeos de ciudades británicas, ganando puntos por destruir objetivos civiles. Estos juegos normalizaban la violencia y el desplazamiento forzado como actividades divertidas y deseables. El Deutsches Jungvolk-Kalender, calendario anual distribuido gratuitamente a todos los miembros del pueblo joven alemán, combinaba funciones prácticas con adoctrinamiento continuo. Cada página contenía fechas importantes del calendario nazi: cumpleaños de Hitler, aniversario del Putsch de Múnich, conmemoración de mártires del partido. Las ilustraciones mostraban jóvenes nazis heroicos conquistando enemigos. Los márgenes incluían citas de Hitler y otros líderes nazis. Los niños consultaban estos calendarios diariamente para tareas escolares, absorbiendo sin darse cuenta mensajes ideológicos con cada consulta. Las canciones infantiles nazis representaban quizás el elemento más insidioso de la propaganda cultural. Melodías simples y pegajosas llevaban letras que glorificaban guerra y muerte. Es zittern die Morchenknochen, tiemblan los huesos podridos, cantaba sobre prepararse para guerra donde hoy nos pertenece Alemania, mañana el mundo entero. Vorwärts, vorwärts, adelante, adelante, proclamaba: nuestra bandera significa más que la muerte. Los niños cantaban estas canciones en escuelas, campamentos y reuniones familiares. Las melodías permanecían en sus mentes durante décadas, incluso después de que comprendieran el horror de sus letras. Joseph Goebbels monitoreaba personalmente la efectividad de la propaganda infantil mediante informes detallados de todo el Reich. Sus diarios documentan satisfacción al recibir reportes de niños de 8 años expresando espontáneamente odio hacia judíos, adolescentes solicitando permiso para unirse al ejército antes de la edad legal, y familias enteras adoptando actitudes nazis debido a la influencia de sus hijos adoctrinados. Para Goebbels, estos reportes confirmaban el éxito de su estrategia. La propaganda más efectiva era aquella que no se percibía como propaganda, sino como verdad natural y obvia. Para 1939, toda una generación de niños alemanes había crecido inmersa en este ambiente de propaganda total. No conocían libros infantiles sin mensajes racistas, juguetes sin simbología militar, canciones sin glorificación de guerra. El entretenimiento y el adoctrinamiento se habían fusionado de manera indistinguible. Estos niños no podían separar sus propios pensamientos de ideas implantadas mediante repetición constante desde la infancia. La propaganda había logrado su objetivo máximo: convertirse invisible al transformarse en la única realidad conocida, la destrucción de la familia, niños contra padres. El totalitarismo nazi requería lealtad absoluta que no toleraba competencia, ni siquiera de los lazos familiares más fundamentales. El régimen comprendía que mientras los padres mantuvieran autoridad moral sobre sus hijos, existiría un límite a la influencia estatal. La solución fue sistemática y brutal: transformar a los niños en espías y ejecutores del Estado
dentro de sus propios hogares, convirtiendo la institución familiar en campo de batalla ideológica, donde hermano denunciaba a hermano y hijo traicionaba a padre. La doctrina oficial proclamaba explícitamente la primacía del Estado sobre la familia. Los líderes nazis declaraban que el Führer era el verdadero padre de todos los niños alemanes, mientras que los padres biológicos eran meros custodios temporales cuya función era criar cuerpos saludables para el Reich. Hitler mismo afirmaba en discursos que los niños no pertenecían a sus familias, sino a la nación. Esta ideología se reforzaba constantemente en las juventudes hitlerianas, donde los líderes instruían explícitamente a los jóvenes que si sus padres expresaban dudas sobre el nazismo, debían ser reportados a las autoridades como traidores. Los casos documentados de niños denunciando a sus propios padres revelan la profundidad de esta destrucción familiar. Walter Hess, residente de Colonia de 11 años, escuchó a su padre hacer comentarios críticos sobre Hitler durante la cena en marzo de 1936. Walter, miembro entusiasta del Deutsches Jungvolk, reportó inmediatamente a su líder juvenil. La Gestapo arrestó al padre esa misma noche. Tras un juicio sumario ante el Volksgerichtshof, fue condenado por sedición y ejecutado mediante guillotina en julio de ese año. Walter recibió elogios públicos en su unidad de las juventudes hitlerianas por su lealtad al Führer. Su madre, destrozada, fue forzada a asistir a la ceremonia donde su hijo era condecorado por causar la muerte de su esposo. Marianne Wiese, de 16 años y miembro destacada de la Liga de Muchachas Alemanas, denunció a su padre en 1941 por escuchar transmisiones de radio de la BBC, delito castigado severamente durante la guerra. La Gestapo irrumpió en su hogar durante una transmisión nocturna y arrestó al padre frente a la familia. Marianne testificó en su contra durante el juicio, declarando que su padre había traicionado al pueblo alemán al consumir propaganda enemiga. El padre fue enviado a un campo de concentración donde murió en 1943. Marianne nunca expresó arrepentimiento público, pero según testimonios posteriores de familiares, intentó suicidarse 3 veces en la década de 1950, atormentada por la culpa de su traición. La magnitud del fenómeno era considerable. Los registros de la Gestapo documentan miles de casos donde menores proporcionaron información que resultó en arrestos de familiares. Entre 1933 y 1945, aproximadamente el 20% de las denuncias recibidas por la policía secreta provenían de menores de 18 años, muchos reportando a sus propios padres, tíos, hermanos mayores o abuelos. Los delitos denunciados variaban desde comentarios críticos sobre el régimen hasta ayudar a judíos, escuchar radio extranjera, expresar dudas sobre la victoria alemana o simplemente mostrar falta de entusiasmo por el nazismo. El régimen no solo alentaba estas denuncias, sino que las celebraba públicamente como ejemplos de lealtad superior. Los niños denunciantes aparecían en periódicos locales como héroes. Se les otorgaban medallas en ceremonias escolares. Sus fotografías se exhibían en tablones de anuncios comunitarios. Este reconocimiento público recompensaba la delación, alentaba a otros niños a emular el comportamiento y enviaba un mensaje aterrador a todos los padres alemanes de que no existía seguridad ni siquiera en la intimidad del hogar. El entrenamiento específico en las juventudes hitlerianas reforzaba sistemáticamente este comportamiento. Los líderes juveniles enseñaban explícitamente a los niños a vigilar conversaciones familiares, identificar comentarios derrotistas o antialemanes y reportar inmediatamente cualquier desviación ideológica. Durante sesiones de adoctrinamiento, los instructores presentaban escenarios hipotéticos. ¿Qué harías si escucharas a tu padre criticar al Führer? La respuesta correcta, enfatizada repetidamente, era denuncia inmediata. Los niños que expresaban dudas sobre traicionar a sus familias enfrentaban humillación pública y acusaciones de debilidad racial.
Los conflictos generacionales alcanzaron niveles de tensión insostenibles en millones de hogares alemanes. Padres que habían vivido en la Alemania anterior al nazismo intentaban preservar valores tradicionales de pensamiento crítico, compasión y moralidad independiente. Sus hijos, completamente adoctrinados, los veían como reliquias de una época débil y derrotada. Las cenas familiares se convertían en campos de batalla ideológicos. Los padres aprendían a guardar silencio sobre sus verdaderos pensamientos. Los hijos interpretaban este silencio como falta de entusiasmo sospechosa. La confianza fundamental entre padres e hijos se desintegraba bajo la presión del totalitarismo. Hans Scholl, posteriormente miembro del grupo de resistencia Rosa Blanca, fue reportado a las autoridades por su hermano menor de 13 años en 1938 por expresar dudas sobre la guerra. Aunque Hans evitó consecuencias serias en esa ocasión, el incidente destruyó la relación entre hermanos y ejemplificó cómo el nazismo penetraba incluso las relaciones entre pares de la misma generación. Algunas familias intentaron resistir activamente el adoctrinamiento de sus hijos, enfrentando consecuencias devastadoras. Elisabeth y Franz Jagerstatter, católicos devotos en Austria, se negaron a permitir que sus hijos participaran en las juventudes hitlerianas. Las autoridades respondieron arrestando a ambos padres en 1940 por sabotaje del esfuerzo de guerra juvenil. Los niños fueron colocados en instituciones estatales donde recibieron adoctrinamiento intensivo. Franz fue posteriormente ejecutado por negarse al servicio militar obligatorio. Los niños, completamente indoctrinados en las instituciones estatales, se negaron a reconocer a su madre cuando finalmente fue liberada en 1945. El programa Lebensborn representaba la expresión institucional más extrema de la subordinación familiar al Estado. Esta iniciativa de las SS removía niños considerados racialmente valiosos de familias juzgadas inadecuadas y los colocaba con familias políticamente confiables o en instituciones del Estado. Entre 1935 y 1945, aproximadamente 20.000 niños alemanes fueron removidos de sus hogares biológicos bajo este programa. Adicionalmente, en territorios ocupados, especialmente Polonia y Noruega, las SS secuestraron entre 100.000 y 200.000 niños considerados de apariencia aria para germanizarlos forzosamente. Estos niños eran separados de sus familias, sus nombres cambiados, y sometidos a adoctrinamiento intensivo para eliminar cualquier memoria de sus orígenes. El trauma psicológico de largo plazo en familias afectadas por estas dinámicas resultó devastador y permanente. Niños que habían denunciado a padres enfrentaban décadas de culpa una vez que el régimen nazi colapsó y comprendían la magnitud de sus acciones. Muchos nunca lograron reconciliarse con familiares sobrevivientes. Los suicidios entre exmiembros de las juventudes hitlerianas que habían traicionado a sus familias alcanzaron tasas significativamente elevadas en las décadas de 1950 y 60. Los psicólogos que trabajaron con esta población documentaron casos de depresión severa, trastornos de ansiedad y inhabilidad para formar relaciones de confianza. Para 1945, millones de familias alemanas habían sido fracturadas permanentemente por el proyecto nazi de subordinar la lealtad familiar a la lealtad estatal. Padres e hijos que sobrevivieron la guerra enfrentaban abismos de desconfianza y resentimiento imposibles de cerrar. La institución familiar, tradicionalmente el refugio más básico contra la tiranía estatal, había sido convertida en instrumento de control totalitario, y las cicatrices de esta perversión persistirían por generaciones. Niños soldados, la última generación sacrificada. Cuando la marea de la guerra se volvió irreversiblemente contra Alemania, el régimen nazi recurrió a sus recursos más preciados y vulnerables, los niños que había pasado una década adoctrinando. Lo que siguió fue una de las tragedias más oscuras de la Segunda Guerra Mundial: la utilización masiva de adolescentes y niños como combatientes en batallas desesperadas,
donde miles murieron defendiendo una causa perdida con fanatismo que solo el adoctrinamiento sistemático podía producir. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, formada en junio de 1943, representó la primera movilización masiva de adolescentes como unidad militar de combate. Esta división reclutó exclusivamente a miembros de las juventudes hitlerianas nacidos en 1926, muchachos de 17 años sin experiencia militar previa. 10.000 jóvenes fueron seleccionados basándose en su fanatismo ideológico y aptitud física. El entrenamiento duró apenas 6 meses, insuficiente para preparar soldados profesionales, pero adecuado para crear combatientes suicidas sin miedo a la muerte. La división Hitlerjugend participó en algunas de las batallas más sangrientas del frente occidental. Durante la defensa de Normandía tras el desembarco aliado en junio de 1944, estos adolescentes combatieron con ferocidad sorprendente. Los soldados canadienses y británicos reportaron shock al descubrir que enfrentaban niños de 15 y 16 años. Los muchachos de la Hitlerjugend luchaban hasta la muerte, negándose a rendirse incluso en situaciones imposibles. En combate cuerpo a cuerpo en las calles de Caen, adolescentes alemanes atacaban tanques aliados con cargas explosivas, sabiendo que morirían en el intento. Sus tácticas eran temerarias: ataques frontales contra posiciones fortificadas, negativa a retirarse bajo cualquier circunstancia, ejecuciones sumarias de compañeros que mostraban cobardía. Las tasas de bajas en la división fueron catastróficas. En los primeros 3 meses de combate en Normandía, la división Hitlerjugend perdió más del 60% de su fuerza inicial. Para finales de agosto de 1944, del complemento original de 10.000 jóvenes, menos de 3.000 permanecían vivos e ilesos. La división fue reconstruida con nuevos reclutas igualmente jóvenes, solo para ser destruida nuevamente en las Ardenas en diciembre de ese año. El ciclo se repitió: adoctrinamiento, despliegue, aniquilación, reemplazo. Los muchachos morían por miles defendiendo posiciones sin valor estratégico, sacrificados por una ideología que los consideraba munición desechable. La creación del Volkssturm en septiembre de 1944 marcó la militarización total de la población civil, incluyendo niños y ancianos. Joseph Goebbels proclamó que todo alemán capaz de sostener un arma debía defender la patria. La edad mínima, establecida oficialmente en 16 años, fue ignorada consistentemente. Niños de 14, 13, incluso 12 años fueron reclutados forzosamente. En los meses finales de la guerra, escuelas enteras fueron vaciadas cuando maestros llevaban a sus estudiantes directamente desde aulas a posiciones defensivas. El entrenamiento del Volkssturm era prácticamente inexistente. Los niños recibían uniformes improvisados, a menudo simplemente brazaletes, y armas obsoletas o capturadas. Muchos portaban rifles de la Primera Guerra Mundial sin munición adecuada. El armamento principal eran Panzerfausts, lanzacohetes antitanque de un solo uso que requerían acercarse a menos de 50 metros del objetivo. Enviar niños de 13 años contra tanques T-34 soviéticos con estas armas era sentencia de muerte. Los muchachos morían por docenas en intentos suicidas de detener el avance imparable del Ejército Rojo. La defensa de Berlín en abril y mayo de 1945 expuso la depravación final del régimen nazi. Mientras Hitler permanecía en su búnker, miles de niños combatían en las calles de la capital. Fotografías de prisioneros alemanes capturados por soviéticos muestran rostros de 12 y 13 años, uniformados con cascos que les quedan grandes, expresiones de terror y confusión. Estos niños operaban cañones antiaéreos de 88 milímetros contra tanques terrestres, posiciones completamente expuestas, donde morían bajo fuego de artillería. Defendían barricadas improvisadas con fusiles que apenas podían sostener. Lanzaban Panzerfausts desde ventanas de edificios en ruinas. Alfred Czech, de 12 años, fue capturado por soviéticos en Berlín portando un Panzerfaust casi tan grande como él.
Interrogado sobre por qué peleaba, respondió que su líder de las juventudes hitlerianas le había dicho que los rusos matarían a su familia si no defendía la ciudad. Willy Hübner, de 15 años, operaba un cañón antiaéreo cuando una granada soviética destruyó su posición. Sobrevivió con ambas piernas amputadas. En el hospital militar, mientras moría de infección, cantaba himnos de las juventudes hitlerianas. Su adoctrinamiento tan profundo que ni el dolor ni la traición evidente de sus líderes podían romperlo. El fanatismo de estos niños soldados horrorizaba incluso a soldados veteranos de ambos bandos. Oficiales alemanes reportaron casos de muchachos de 14 años ejecutando sumariamente a soldados adultos por sugerir rendición. Los niños, adoctrinados para considerar la rendición como traición punible con muerte, aplicaban esta lógica brutalmente. En las últimas semanas de la guerra, equipos de ejecución de las SS patrullaban Berlín colgando de farolas a soldados acusados de cobardía. Muchos ejecutores eran adolescentes de las juventudes hitlerianas. Los soldados soviéticos quedaron traumatizados al descubrir la juventud de muchos combatientes alemanes. Vasily Grossman, corresponsal de guerra soviético, escribió en su diario sobre la captura de una posición defensiva alemana donde encontraron 17 cuerpos, todos de muchachos entre 12 y 16 años. Los soldados rusos, muchos padres ellos mismos, quedaron tan afectados por la visión que se negaron a saquear los cuerpos como era práctica común. Un comandante de tanques soviético describió la angustia de aplastar con su vehículo a un niño alemán de aproximadamente 13 años que había intentado atacarlo con una mina magnética. Era apenas mayor que mi propio hijo, escribió. Ni siquiera podía odiarlo. Las atrocidades cometidas por unidades juveniles durante este período final mancharon aún más esta tragedia. Muchachos de la Hitlerjugend participaron en masacres de prisioneros de guerra y civiles en los últimos meses del conflicto. En marzo de 1945, una unidad de adolescentes ejecutó a 200 prisioneros de guerra polacos cerca de Dresde. En abril, miembros juveniles del Volkssturm participaron en la masacre de trabajadores forzados en campos de concentración durante marchas de evacuación. El adoctrinamiento había producido niños capaces de cometer crímenes de guerra sin aparente remordimiento. El destino de los sobrevivientes fue oscuro y prolongado. Muchos de los niños soldados capturados pasaron años en campos de prisioneros soviéticos, donde enfrentaron hambre, trabajo forzado y trauma adicional. Los liberados eventualmente regresaron a una Alemania destruida, donde descubrieron que sus líderes los habían traicionado, sacrificándolos en una guerra perdida por una causa criminal. Muchos nunca lograron reintegrarse a la sociedad civil. Las tasas de suicidio, alcoholismo y violencia doméstica entre exniños soldados nazis permanecieron elevadas durante generaciones. Las estimaciones sobre niños muertos en combate en los últimos 6 meses de la guerra varían, pero investigadores conservadores calculan al menos 20.000 menores de 18 años muertos defendiendo el Reich. Otras estimaciones colocan la cifra en 40.000 o más. Estos números no incluyen niños muertos en bombardeos, evacuaciones forzadas o como víctimas colaterales del combate urbano. Toda una generación fue literalmente sacrificada por una ideología genocida que la había adoctrinado sistemáticamente desde la infancia para aceptar la muerte como destino glorioso. Consecuencias y legado. El precio de una infancia robada. El 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió incondicionalmente, millones de jóvenes alemanes enfrentaron un colapso existencial. La realidad que habían conocido desde la infancia, las verdades que consideraban absolutas, el propósito que definía sus vidas, todo se reveló como mentira. El proceso de despertar de este adoctrinamiento masivo sería largo, doloroso y para muchos imposible de completar. Los aliados iniciaron programas de desnazificación diseñados para purgar la ideología nazi de la sociedad alemana. Entre 1945 y 1949,
millones de alemanes fueron sometidos a cuestionarios extensos, clasificándolos según su nivel de complicidad con el régimen. Los jóvenes presentaban un desafío único. Muchos habían estado tan profundamente adoctrinados que no podían concebir una identidad separada del nazismo. Niños de 15 años, interrogados por oficiales aliados, respondían preguntas sobre Hitler con la misma devoción religiosa que habían mostrado durante la guerra. La lealtad al Führer no era política, sino psicológica, arraigada en sus personalidades en desarrollo. Los programas de reeducación intentaron contrarrestar años de propaganda con exposición a la verdad histórica. A los jóvenes alemanes se les mostraron filmaciones de campos de concentración liberados. Se les llevó en visitas forzadas a Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen. La intención era provocar shock moral que rompiera el adoctrinamiento. Para algunos funcionó. El encuentro con la realidad del Holocausto destruyó sus ilusiones sobre el nazismo. Pero para muchos otros, la disonancia cognitiva resultó insuperable. Enfrentados con evidencia innegable de atrocidades cometidas en nombre de la ideología que habían adorado, algunos simplemente se negaron a creer. Insistían que las filmaciones eran propaganda aliada, que los testimonios de sobrevivientes eran fabricaciones, que los horrores eran exageraciones. Esta resistencia psicológica a abandonar creencias adquiridas en la infancia persistió durante décadas. Estudios sociológicos de las décadas de 1950 y 60 documentaron que exmiembros de las juventudes hitlerianas mantenían actitudes autoritarias, xenófobas y nacionalistas a tasas significativamente más altas que alemanes que habían alcanzado la madurez antes del nazismo. El adoctrinamiento infantil había dejado marcas indelebles en sus estructuras de pensamiento. Incluso aquellos que intelectualmente rechazaban el nazismo descubrían que sus reacciones emocionales instintivas reflejaban condicionamiento nazi, desconfianza visceral de extranjeros, incomodidad con diversidad, apreciación estética de símbolos autoritarios. El fenómeno de Schweigen, el silencio, dominó a la generación adoctrinada durante décadas. Enfrentados con culpa, vergüenza y disonancia cognitiva insoportable, millones simplemente se negaron a discutir su pasado nazi. Padres no hablaban con sus hijos sobre su juventud en las juventudes hitlerianas. Abuelos evitaban preguntas sobre la guerra. Este silencio generacional creó un vacío histórico donde debería haber habido transmisión de memoria. La negativa a confrontar el pasado permitió que mitos revisionistas florecieran, que la mayoría de alemanes no sabían del Holocausto, que fueron víctimas de Hitler tanto como otros, que su participación fue forzada e involuntaria. El impacto en la paternidad fue profundo y complejo. Exmiembros de las juventudes hitlerianas que tuvieron hijos en las décadas de 1950 y 60 enfrentaron dilemas imposibles. Habían sido criados en un sistema que valoraba obediencia ciega, conformidad total y lealtad fanática. No conocían modelos de crianza basados en autonomía, pensamiento crítico o individualidad. Algunos replicaron patrones autoritarios aprendidos en su juventud, criando a sus hijos con disciplina brutal y exigencias de obediencia absoluta. Otros, horrorizados por su propio pasado, adoptaron permisividad extrema, negándose a imponer cualquier estructura por temor a reproducir su propio adoctrinamiento. Los hijos de esta generación crecieron con padres psicológicamente dañados, incapaces de proveer guía moral consistente. Los casos de suicidio entre exniños soldados y miembros destacados de las juventudes hitlerianas alcanzaron proporciones epidémicas en los años 50. Los registros de salud mental en zonas de ocupación aliada documentan tasas de depresión severa entre veteranos menores de 25 años superiores en 30% a las de soldados adultos. El trauma de haber matado y visto morir compañeros en batallas por una causa revelada como criminal resultaba psicológicamente insostenible. Muchos desarrollaron trastorno de estrés postraumático décadas antes de que la condición fuera formalmente reconocida.
sin tratamiento adecuado, sin vocabulario para describir su sufrimiento, sin apoyo social en una sociedad que prefería olvidar, miles simplemente no lograron sobrevivir la paz. Los programas educativos modernos en Alemania representan el esfuerzo más serio de cualquier nación para confrontar su pasado totalitario. A partir de la década de 1970, el currículo escolar alemán comenzó a abordar el Holocausto y el adoctrinamiento nazi con honestidad sin precedentes. Los estudiantes visitan sitios de campos de concentración como parte obligatoria de su educación. Estudian testimonios de sobrevivientes. Analizan propaganda nazi para comprender técnicas de manipulación. Estas lecciones tienen propósito dual: honrar memoria de víctimas y vacunar a nuevas generaciones contra manipulación ideológica. El legado del adoctrinamiento nazi ofrece advertencias que trascienden contexto histórico específico. El caso alemán demuestra la vulnerabilidad particular de niños y adolescentes a manipulación sistemática. Los cerebros en desarrollo carecen de experiencia y pensamiento crítico necesarios para resistir propaganda coordinada. Cuando adoctrinamiento comienza suficientemente temprano y se aplica con suficiente totalidad, puede moldear permanentemente estructuras cognitivas y emocionales. Los paralelismos con otros casos de adoctrinamiento juvenil masivo son perturbadores. Los Jemeres Rojos en Camboya utilizaron niños como ejecutores de genocidio tras años de adoctrinamiento que presentaba a adultos educados como enemigos de clase. Los niños soldados de ISIS fueron adoctrinados mediante técnicas sorprendentemente similares a las juventudes hitlerianas: separación de influencias familiares moderadoras, inmersión en ideología totalitaria, glorificación de violencia y martirio. Corea del Norte mantiene sistemas de adoctrinamiento juvenil que producen lealtad fanática generación tras generación. Cada caso confirma la misma lección aterradora. Con suficiente control sobre ambiente infantil, cualquier ideología puede ser implantada profundamente. Las lecciones para prevenir manipulación futura de menores son claras, pero difíciles de implementar. La educación debe enfatizar pensamiento crítico, no memorización de dogma. Los niños necesitan exposición a perspectivas diversas, no adoctrinamiento uniforme. Las familias deben permanecer como refugios de autonomía individual, no subordinarse a imperativos estatales. Las sociedades deben valorar la disidencia constructiva, no castigar la no conformidad. Pero estas protecciones requieren vigilancia constante, pues la tentación del totalitarismo nunca desaparece completamente. Los últimos sobrevivientes de la generación adoctrinada por el nazismo ahora tienen más de 80 años. En sus últimas décadas, muchos finalmente rompieron décadas de silencio, ofreciendo testimonios sobre sus experiencias. Estos relatos revelan el costo humano devastador del adoctrinamiento: vidas definidas por culpa, relaciones destruidas por traiciones infantiles, identidades fracturadas por la imposibilidad de reconciliar el niño adoctrinado con el adulto consciente. Algunos expresan arrepentimiento profundo. Otros mantienen fragmentos de nostalgia por la certeza y pertenencia que las juventudes hitlerianas ofrecían. La mayoría simplemente expresan tristeza por infancias robadas, por haber sido utilizados como instrumentos de maldad antes de tener capacidad de resistir. La historia del adoctrinamiento juvenil nazi constituye advertencia permanente sobre la vulnerabilidad de niños a manipulación sistémica. Demuestra cómo regímenes totalitarios pueden transformar generaciones completas en instrumentos de sus propósitos mediante control sobre educación, cultura, familia y sociedad. Confirma que la protección de la autonomía infantil y el desarrollo del pensamiento crítico no son lujos pedagógicos, sino defensas esenciales contra futuros totalitarismos. Y finalmente, documenta el precio terrible que pagan los niños cuando sociedades permiten que ideologías extremistas capturen las mentes más vulnerables.